Hoy te vengo a contar cuáles son mis secretos para la cocina keto y sin gluten. Así que la idea es charlar un poquito y contarte todo acerca de mi experiencia a través de los años que estoy trabajando con los productos sin gluten. ¿Qué hay acá en Argentina? ¿Con qué productos yo trabajo? Y en realidad esto es una información apta para todo el mundo. Pero en lo que respecta a marcas, yo me voy a basar en las que consigo acá en Argentina. Empecemos con la goma sántica. Es un polisacárido natural que se obtiene a partir de la fermentación del almidón de maíz o de la caña de azúcar. Así que es un producto naturalmente sin gluten. Además, tiene beneficios muy copados para nuestros productos sin gluten. En este caso son que aporta elasticidad, aporta estructura, retiene la humedad de todas nuestras masas y mejora muchísimo, por así decirlo, la esponjosidad, le da todo lo que en general le suele dar el gluten a las masas. En este caso sucede cuando añadimos la goma sántica, que le aporta la elasticidad y la esponjosidad que necesitamos, tanto a nuestras galletitas, masas, budines, panes, tartas. El producto que sea sin gluten es mejor si le agregas goma sántica, porque seguramente has tenido la experiencia de que haces una masa y resulta muy quebradiza, se desmorona el pan o el bizcochuelo. Así que lo ideal es agregarle una cucharadita de goma sántica cada 250 o 300 gramos de harina seca. Hablemos ahora del psyllium. En mi caso, yo complemento la goma sántica con el psyllium husk. Este es el que yo estoy consiguiendo, que es muy bueno porque es muy puro. O sea, este psyllium husk yo lo utilizo en relación de media cucharadita a una cucharadita por estos 250 o 300 gramos de harina que te comentaba que uno utiliza una cucharadita de goma sántica. Así que por cada 250, 300 gramos de harina, una cucharadita de goma sántica y media cucharadita de psyllium husk a una cucharadita como máximo. Seguramente te estarás preguntando qué exactamente es el psyllium. Es la cascarilla de la planta que se llama Plantago ovata. No es de industria argentina, pero viene sellado y certificado como sin gluten. Su principal tarea es retener agua, o sea, capta toda el agua y hace que mientras nuestros panes, pizzas o budines se están horneando, no pierdan toda la humedad, o sea, la mantiene adentro de la masa. Pero por eso no tenemos que pasarnos en la cantidad porque va a quedar demasiado húmedo o muy chiclosa nuestra masa. Además de esto, al igual que la goma sántica, mejora la estructura, le da elasticidad y evita que se desmorone o se desarme nuestro producto, ya que funciona como aglutinante. O sea, si uno lo puede mezclar con agua, vamos a ver que se forma un gel tipo el de la chía molida. Bueno, igualmente. Pero además, otro beneficio increíble del psyllium, ¿saben cuál es? Es que mejora muchísimo el tránsito intestinal, da además muchísima saciedad porque es pura fibra esto, y además ayuda a que se regule nuestro azúcar en sangre, así que es ideal para los productos keto y para mantenernos en cetosis. Pasemos ahora al polvo para hornear. Yo en este caso, tanto el psyllium como el polvo para hornear son de Dicomere. Yo no estoy haciendo publicidad, solamente te cuento lo que consigo acá en Argentina. Este producto es sin aluminio, con sello sin tag y viene por 250 gramos y encima a un precio espectacular. Y da unos resultados buenísimos. Así que si no querés tener problema para hornear y que tus productos crezcan como deben ser, yo te recomiendo esta marca de polvo para hornear porque a mí me funciona muy bien. Así que si te gustó este video y te gusta que te tire todos estos datos y te deje toda esta información, dale like al video, suscríbete a mi canal para ver todas las recetas sin gluten, keto y otras recetas tradicionales que hago y me vas a ayudar un montón. Así que no te pierdas nuestro próximo video de receta.
Y cuando quieras, pásate por mi canal que tengo muchos videos más. Cocina y bienestar con Marga.